Lady Diana Mojica Bautista es una de las brillantes egresadas del doctorado interinstitucional en educación y quien recientemente se graduó con tesis laureada. Ella es nuestra invitada de hoy. Les cuento que Lady Diana Mojica Bautista es magíster en psicología y profesional en psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Su tesis doctoral titulada Experiencia social y escolar de jóvenes en situación de ciberacoso, como les dije anteriormente, obtuvo la calificación de laureada. Actualmente hace parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Profesora Lady, bienvenida a los micrófonos de la UD Estéreo. Cuéntenos un poco más de su trayectoria académica y qué la motivó a hacer una tesis doctoral sobre el ciberacoso. Un saludo para todas y todas. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante para divulgar la investigación del doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Distrital. Mi trayectoria inicia desde el momento en que hago mi pregrado en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual me vinculo al grupo de investigación Estilo de Vida y Desarrollo Humano, el cual en ese momento estaba desarrollando varios proyectos con el grupo de investigación de formación de educadores de la Universidad Distrital. Uno de esos proyectos tenía que ver con comprender el fenómeno de la violencia escolar en los colegios distritales de la ciudad de Bogotá. Allí participo como una de las personas que recoge información en campo con el uso de las metodologías de los núcleos de educación familiar. Y es en ese momento que conozco varios de los profesores que hacían parte del doctorado en ese momento y quienes hoy son doctores egresados de la línea de violencia y educación. Ahí conozco a quien fue mi directora de tesis del doctorado, la doctora Bárbara García. Posteriormente, y gracias a todas las inquietudes que se empezaron a generar alrededor de este fenómeno, inquietudes tanto personales como profesionales como académicas, sigo trabajando en el tema en mi maestría a través de mi proyecto de investigación, que en ese momento giró desde una perspectiva de la promoción de la salud y la prevención de la agresión en niños, niñas y adolescentes de colegios públicos de Bogotá. Posteriormente también, a través de mi trayectoria laboral, tuve la oportunidad de estar muy cerca de esta población en varios de los trabajos que he desarrollado, tanto en organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, y los cuales me posibilitaron conocer mucho más de cerca diversas realidades, diversos fenómenos y tener la posibilidad de seguir generando esas preguntas, esas inquietudes investigativas que me llevaron posteriormente a configurar el problema de investigación que dio inicio a esta tesis de investigación doctoral y que gira precisamente alrededor de la experiencia que construyen niños, niñas y adolescentes, cómo se construyen como sujetos, cómo construyen sus propias estrategias, sus propias subjetividades a pesar de fenómenos tan complejos como el ciberacoso, que ya implica que ellos están en las redes sociales, están en un entorno digital de manera constante, muchas veces sin acompañamiento, muchas veces sin las herramientas adecuadas y a pesar de ello desarrollan unas estrategias y se desarrollan a sí mismos como sujetos. Entonces esta tesis se derivó de todas esas inquietudes recogidas durante varios años. ¿Qué nos puede contar de los principales aspectos de su tesis doctoral? ¿Cuáles fueron los objetivos, la metodología? Y mencione algunos hallazgos más relevantes. Esta tesis titulada Experiencia social escolar de jóvenes en situación de ciberacoso buscó precisamente poder analizar el fenómeno, pero desde la perspectiva de los sujetos, no desde la perspectiva común, tradicional de la epidemiología, de cuáles son los abordajes de prevención, cuáles son los abordajes incluso terapéuticos, sino de cómo se construye el sujeto a partir de estas situaciones de ciberacoso, cómo construyen su experiencia social y escolar, y en este caso los sujetos fueron estudiantes, fueron jóvenes de 3 colegios públicos de la ciudad de Bogotá. El periodo de análisis que se escogió fue entre el año 2013 y 2018. 2013 debido a que es el año en el que se publica la ley 1620 de convivencia escolar en Colombia y además es un año en el que se reconoce que existió una amplia difusión del uso de redes sociales gracias a los teléfonos inteligentes. Con objetivos específicos se encuentra precisamente desde esta perspectiva de la sociología de la experiencia poder
caracterizar ese fenómeno a partir del análisis de la experiencia de los jóvenes, analizar también qué nos dice el campo jurídico en el que se enmarca el abordaje de este fenómeno, comprender las formas en que un joven se integra a su sistema escolar, a sus grupos de pares, cuáles son las estrategias que usan para sobrellevar el ciberacoso en su entorno escolar, conocer cuál es esa relación del ciberacoso con formas de alienación, fracaso escolar y su construcción como sujeto, y por último, identificar cuál es el significado y sentido que estos jóvenes le dan a esas situaciones de ciberacoso como parte de su construcción de experiencia. Es el marco metodológico de esta investigación fue de corte cualitativo con un método participativo pues que se deriva de los modelos de investigación acción participativa. Específicamente usamos el modelo de los núcleos de educación social que buscan comprender los problemas o fenómenos a partir de los mismos actores, de fortalecer y promover relaciones de cambio en los mismos sujetos, que plantea una serie de etapas y escenarios para que se desarrolle ese proceso de investigación desde los mismos sujetos. La población y muestra pues estuvo compuesta inicialmente por 184 estudiantes de grados 9, 10 y 11 de los 3 colegios públicos a quienes se les aplicó la SIPQ. Esta es una escala que permite identificar quienes están viviendo en el momento una situación de ciberacoso. Fue inicialmente desarrollada para población europea, sin embargo fue validada para población colombiana en la Universidad de Nariño en 2017. Gracias a esta escala pues identificaron 44 estudiantes que estaban viviendo en ese momento situaciones de ciberacoso. Estos 44 estudiantes fueron invitados a participar en los núcleos de educación social. Finalmente 37 de ellos hicieron parte de los NES y 7 aplicaron entrevistas a profundidad. El rango de edad de los jóvenes que participaron fue entre 13 y 17 años. Adicionalmente a los NES, pues se hizo el análisis de contenido de toda la información recogida en los diferentes núcleos de educación social. También se hizo una revisión documental de sentencias relacionadas con casos de acoso y ciberacoso entre 2011 y 2018. Se hizo una revisión también de casos que están documentados en prensa en diferentes países a nivel mundial. Y también se hizo el análisis de contenido de las entrevistas estructuradas que se hicieron a los jóvenes de cada uno de los colegios públicos. Finalmente, pues se utilizó un modelo de análisis de la experiencia que es planteado por el mismo Duet, quien es el principal proponente pues de esta sociología de la experiencia, y que nos dice que lo primero que hay que hacer es una operación de analítica, de describir y aislar las lógicas de acción que componen, que hacen parte, que explican esa experiencia que construye el sujeto. Una segunda operación comprensiva en la que se posibilita analizar la forma en que se articulan y se combinan esas lógicas de acción, que es aquí donde se identifica plenamente cuál es la forma en que se construyen esas experiencias, y una tercera operación que denomina Duet de ascenso, y en la cual nos permite identificar esas lógicas ya no a través de la mirada del sujeto, sino como en ese sistema social en el que está en curso el sujeto se manifiesta y se sintetiza y cataliza cada una de esas lógicas de acción. Como principales hallazgos pues de esta tesis encontramos, por un lado, reiterar que los dispositivos tecnológicos y el acceso constante a las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen parte de las relaciones que construyen los y las jóvenes, y por supuesto hace parte esencial de su construcción de experiencia social, de manera que cualquier análisis, cualquier trabajo que se haga alrededor de los jóvenes, de su forma de ser sujetos, de sus relaciones con otros, debe hacerse también teniendo en cuenta la forma en que lo hacen a través de redes sociales y el uso que hacen de las tecnologías de información y las comunicaciones. A pesar de que estas tecnologías muchas veces lo que hacen es permitir y promover formas de relación violenta, que en este caso se centraron pues en analizar el ciberacoso, también los jóvenes y las jóvenes, y por eso es tan importante acercarnos, escucharlos mucho más, permitir que nos cuenten la forma en que han construido esa experiencia, pues allí uno permite evidenciar que han construido formas que dan cuenta de un trabajo que es propio de cada sujeto, que hace para poder seguir perteneciendo a sus diferentes grupos de relacionamiento, para poder cumplir con sus expectativas propias y con expectativas de otros, y para constituirse como sujeto. Y que es un trabajo que hay que reconocer y que hay que profundizar cada vez más. Asimismo, nos permite también reconocer que las estrategias que desarrollan tienen como base pues los recursos a partir de los cuales ellos
pueden ser y relacionarse. Por eso es importante fortalecer esos recursos de base que tienen. En este caso, por ejemplo, uno de los recursos son habilidades de solución de conflictos, habilidades de comunicación, de expresión, de defensa de sus propios derechos y de los derechos de los demás, de empatía, de poder también promover en otros la defensa de sus derechos. Y también nos muestra que parte de esas estrategias tiene que ver con enseñar y promover también que sus otros compañeros utilicen formas diferentes de afrontarlo, de ejercer sus derechos de expresión, de participación y de relacionamiento. Finalmente, pues estas formas en que ellos han logrado pasar estas situaciones de ciberacoso y han logrado construirse como sujetos, nos dan cuenta de que definitivamente es muy valiosa la forma en que se distancian de respuestas típicas que mantienen ciclos de violencia, y en lugar de ello lo que hacen es promover entornos de convivencia en sus espacios. Sin embargo, para que eso suceda, pues también requieren un gran apoyo de los entornos. Definitivamente otro de los hallazgos que nos muestra este trabajo es también dar cuenta de la importancia de que no solamente exista una base personal para poder afrontar las situaciones, en este caso como el ciberacoso, sino que también necesitamos un sistema social que esté acorde con el desarrollo de estas herramientas, o incluso con que no solamente existan las políticas, que en este caso sí existen, lo señala la ley de convivencia, la ley 1620, el decreto único reglamentario 1075. Sin embargo, es necesario fortalecerlo, que todos en los sistemas educativos estemos alineados con lo que nos dice la ley, con el uso de los protocolos que establece la ley, con el reconocimiento de los fenómenos, que es como la base principal de ese protocolo, de identificarlos, reconocerlos, nombrarlos y poder hablar de estos temas, poder abrir espacios. Muchas veces también lo que nos señalaban los jóvenes en este trabajo es qué importante es poder tener un espacio en el que yo puedo siquiera venir a hablar con mis compañeros, decir cómo me siento, decir lo que he hecho y quizá aprender también de la forma en que otros compañeros los han manejado. Entonces, a nivel de política, pues una de las implicaciones es precisamente poder seguir fortaleciendo esos mecanismos operativos asociados a la implementación de lo que ya nos dice la ley, y poder seguir utilizando mecanismos como los que nos enseñan los propios núcleos de educación social, a través del cual lo que se hace es abrir espacios para el análisis, la comprensión de estos fenómenos y posibilitar que se desarrollen otras alternativas de acción, que no nos quedemos simplemente en lamentarnos por lo que sucedió, o quizá decir esto pasó, sino decir esto no va a seguir pasando, y podemos transformar nuestras realidades y podemos transformar la forma en que esas nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros van a vivir estas situaciones en los entornos digitales. ¿Cómo contribuye su investigación al campo de la educación? ¿Qué impacto espera que tenga en las prácticas o las políticas educativas? La contribución principal de esta investigación para el campo de la educación tiene que ver con, primero, profundizar en el análisis, en la comprensión de este fenómeno del ciberacoso desde la misma perspectiva de los y las jóvenes. Son ellos quienes están viviendo estas situaciones y las están viviendo desde que son muy pequeños. Incluso encontraba en los NES unos relatos desde los 7, 8 años de edad en los que ya están viviendo situaciones que pueden comprenderse como ciberacoso, incluso ciberacoso sexual, que marca pues unos riesgos importantes para la salud y para el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, al poder profundizar en la comprensión de este fenómeno desde la misma experiencia que tienen las y los jóvenes, también nos permite plantear cuáles son esas formas en que es necesario empezar a fortalecer la misma escuela, el entorno escolar, que no solamente implica al psicólogo, no solamente es un asunto del comité de convivencia, sino que todos debemos estar atentos de este tipo de situaciones, de rechazarlos, de plantear una posición de cero tolerancia con situaciones de ciberacoso, de abrir espacios de apoyo, de escucha para quienes posiblemente están viviendo estas situaciones y quienes lo único que vemos a veces es que empiezan a faltar al colegio, o participan menos, o prefieren callarse, o prefieren cerrar sus redes sociales y prefieren pasar por el anonimato antes que seguirse exponiendo a estas situaciones de ciberacoso.
También lo que nos mostraba precisamente como resultado de esta investigación es que las formas de abordaje en los diferentes colegios también pues dependen mucho del grado de implicación que tengan sus directivos, los directivos que están mucho más implicados en este tipo de situaciones, que lo reconocen, que además conocen cómo sucede, que toman acciones para que estas situaciones se detengan de manera inmediata una vez son identificadas, pues también logran que en esos entornos pues los y las jóvenes se sientan más protegidos, encuentren más herramientas y tengan más formas de poder transformar estas situaciones, a diferencia de los colegios en los que lo que se decide es aquí eso no sucede, aquí no existen casos de ciberacoso, aquí los niños que ciberacosaron ya fueron expulsados y ya eso no sucede en el colegio, que es una postura que a veces pueden tomar algunos sistemas educativos y que lo que se busca es que reconozcamos que esto está sucediendo, sucede todo el tiempo, los niños, niñas y adolescentes están todo el tiempo en sus redes sociales y que todos estamos en el deber de promover las buenas relaciones, la convivencia también en esos entornos. A pesar de que esto no sucede en las aulas, pues ya lo sabemos, las redes sociales también son un lugar en el que la escuela está llamada pues a plantear sus posiciones, a decir aquí también protegemos a los niños, niñas y adolescentes y aquí también ellos van a ser apoyados y aquí no vamos a permitir ni que otro adulto, ni que otros jóvenes, ni que otros niños pues empiecen a desarrollar situaciones o relaciones de forma violenta. Háblenos de su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación y qué recomendaciones o consejos le brindaría a los estudiantes que recién inician su proceso de formación doctoral. En relación con mi experiencia en el doctorado interinstitucional en educación, puedo decir que fue bastante enriquecedora desde el primer momento por la posibilidad de participar en varios seminarios que eran pensados mucho más desde la perspectiva de analizar, de cuestionar, de dar herramientas, pero más en términos de poder utilizar esos elementos teóricos, elementos metodológicos en el análisis de las propias tesis. Creo que fue muy valioso. También fue muy valioso que desde el primer momento, gracias a la orientación de mi doctora, la doctora Bárbara García, pude tener un mapa pues de lo que iba a ser el doctorado, de en qué momento se iba a ver cada seminario, en qué momento se hacía la pasantía, en qué momento se presentaba cada uno de los exámenes. Eso me permitió tener una claridad desde el inicio del paso a paso que debía llevar en este doctorado. Igualmente pues me sirvió muchísimo seguir esa recomendación de trabajar cada día en mi tesis, así fuera una página. La idea era avanzar todos los días sin descanso en mi tesis. Eso me sirvió muchísimo y especialmente porque en el curso de estos años se pueden presentar situaciones que no están contempladas y que si uno ha seguido con como esa disciplina, con esa rigurosidad, pues le permite retomar fácilmente y no quedarse, no estancarse y no pensar siquiera en renunciar porque ya se ha llevado un buen avance durante todo el tiempo del doctorado. Asimismo, la posibilidad de hacer la pasantía, pienso que es una posibilidad que hay que aprovechar muchísimo, no solamente para tener más herramientas desde lo teórico, desde lo metodológico, sino también para poder interactuar con otros investigadores, con otros grupos de investigación, para poder ver la forma en que ellos también producen académicamente y en la exigencia y la rigurosidad también que se tiene en otros países, pues para poder mantenerse vigente en términos académicos. Pienso que esas posibilidades hay que aprovecharlas bastante durante la pasantía. Ojalá se pueda hacer en un segundo idioma, creo que sería lo ideal. Sin embargo, pues si no se hace en un segundo idioma, también aprovechar todas las posibilidades que ofrece ese lugar en el que uno hace la pasantía. Lo más importante es que la pasantía pues aporte en la tesis que uno está desarrollando, o sea, desde la perspectiva teórica, metodológica. Esos aportes son bastante valiosos y se van a reflejar también en el producto final, que es la tesis.
Por otro lado, pues tener esa oportunidad, por lo menos en el énfasis de poder conocer también el proceso de los compañeros, de cómo iniciaron con sus preguntas de investigación, cómo configuraron sus problemas, las inquietudes que también les llevaron a configurar sus problemas y la forma en que desarrollaron su tesis, que fue algo que se promovió durante el doctorado, también me sirvió para poder problematizar mis propias asunciones, mis propias formas de abordar mi tesis, y también me permitió tener una perspectiva un poco más amplia, y tener otros referentes en mis pares. Eso me pareció muy valioso durante este proceso del doctorado, y que ojalá en los otros énfasis también se promueva ese intercambio constante entre los estudiantes del mismo énfasis, así estén en líneas diferentes. Creo que hay unos elementos de base que se comparten y que al final incluso permiten fortalecer los vínculos y los lazos interpersonales. Entonces eso es muy valioso. ¿Qué recomendaciones hago para los estudiantes que están comenzando? Ser muy disciplinado. Definitivamente el avanzar cada día es algo que deberían hacer todos, pues quienes aspiren a avanzar en el doctorado en los tiempos que se espera, con los resultados que se requiere para poder cumplir con los requisitos, con los exámenes, hasta llegar a la entrega de su tesis. Creo que eso es algo que hay que hacer. Igualmente, al momento de seleccionar los seminarios, sabemos que un seminario implica bastante tiempo, entonces sí es importante seleccionarlo pensando en el aporte que va a hacer en su tesis, en cuál es el producto que finalmente voy a poder integrar en mi tesis, pensarlos en clave de lo que voy a hacer en mi tesis, ya que eso pues permite aprovechar mucho más los seminarios, encontrarle más sentido y poder pues finalmente decir, si pasé por este seminario me aportó tal para mi tesis, y sentir pues que efectivamente lo que invertí en el tiempo, en el trabajo que implica un seminario, efectivamente se va a ver reflejado en mi tesis. ¿Qué otra recomendación les daría? Simplemente aprovechar este proceso, las posibilidades que brinda la universidad en temas de internacionalización, de convocatorias, de participación en eventos académicos. Es muy importante también, ojalá desde los primeros semestres, estar participando en congresos, en seminarios, los mismos que organiza la universidad, pero también, ¿por qué no?, los que se organizan pues en otras ciudades, en otros países. Aprovechar muchísimo la interinstitucionalidad del doctorado, la posibilidad de tomar seminarios con la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica, y poder también establecer esas redes académicas que son algo que también puede fortalecer bastante el trabajo personal y el trabajo en la tesis. Finalmente, otra recomendación que daría es simplemente aprovechar el tiempo que se está en el doctorado. Al inicio se ve como una meta muy lejana, pero cuando uno pues ya ha pasado por ese proceso y lo mira hacia atrás, se le hace un tiempo que pasó súper rápido y en el que se vivieron muchas cosas, quizá en un tiempo muy corto, pero que es un proceso que finalmente lo llena a uno de satisfacción, de orgullo, y que vale la pena vivirlo día a día. Entonces eso sería lo que les recomiendo.